Bienvenidos a nuestras redes sociales, damos la bienvenida también a los que estamos aquí presentes, Dios les bendiga mucho. Vamos a seguir con nuestro estudio de Romanos, que ha sido de total bendición, amén. El día de hoy toca el tema la esperanza. ¿Todos tenemos una esperanza, hermanos? Amén. Ok, inclinen su rostro así como estén, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para que el Señor nos hable más que nada a nuestras vidas. Padre, esta mañana, Señor, gracias, Padre, porque podemos, Padre, venir con esa libertad, Padre. Adorarte, Señor, alabarte, Dios. Porque tú estás reeducando nuestras vidas, Padre. Padre, para que no estemos cayendo en religiosidades, Padre, sino tú eres un Dios práctico, Señor. Te bendecimos, Señor, y te amamos, Padre. Gracias, Dios. Yo te ruego, Padre, que esta mañana, Señor, tú hables, Padre, a cada hermano mío que está aquí presente, Señor, el día de hoy, los que nos escuchan y nos miran a través de las redes sociales, Padre, que tú nos hables, Padre, que tú seas, Señor, el que cambie corazones, Señor, que cambie, Padre, maneras de vivir, que cambie maneras de pensar, Dios, que tú seas, Padre, nosotros somos instrumentos en tus manos, Padre, somos siervos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden abrir su Biblia o seguirnos aquí por la pantalla? Vamos a ver hoy tres versículos de Romanos. Es Romanos 8, del 22 al 25. Amén. Ya vamos a terminar casi Romanos 8. Dice así Romanos 8, del 22 al 25. Porque sabemos que toda la creación, nosotros somos la creación, los animales, todo lo que está en la creación, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, repito, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Fíjense que, en este capítulo 8 de Romanos, hemos visto algo comparado, es llamado teológicamente una analogía con el libro de Éxodo, en todo este capítulo 8, nada más. En los primeros capítulos de Éxodo, cuando tú lees Éxodo, ahí narra, está escrito cómo están los hebreos, el pueblo de Dios, en Egipto. Egipto teológicamente es el pecado. En el capítulo 12 de Éxodo, vemos también cómo está el pueblo hebreo ya redimido por la sangre, ya absuelto, ya no está bajo el dominio de los egipcios. De ahí en adelante de Éxodo 12, ves al pueblo hebreo guiado por una nube en el desierto. Guiado por esa nube significa teológicamente que está guiado por el Espíritu Santo, pero a través del desierto, con una mira, que es la tierra prometida. Cuando tú lees y que hemos estado estudiando Romanos 8, se repite todo esto, todo lo que pasó el pueblo hebreo ahí en Egipto cuando salió y va a llegar a la tierra prometida. Se repite esto porque ahí comprobamos, hermanos, que la Biblia es inspiración divina. ¿Por qué? Porque está hecha por Dios, hermanos. O sea, vemos que Dios repite muchas historias para nuestra enseñanza.
todo es una armonía de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis. Es tanta la armonía, es una sincronización perfecta lo que hay en todas estas historias de la Biblia y ya después en la primera iglesia de Cristo. En Romanos, en el capítulo 1, 2, en el 3 todavía, Pablo les habla a esa iglesia que instituyó en Roma, pero les habla porque todavía están en pecado, así como en Éxodo, con los primeros, porque están en Egipto, están en pecado. Después del capítulo 4, ya empieza la redención a través de la sangre, así como el pueblo hebreo es redimido por la sangre del Cordero que le ordena que a Moisés que pongan en sus pórticos para que sean libres. También ahí en Romanos 4 está la redención a través ahora, pero de la sangre de Jesucristo. Es hermoso esas analogías, esa comparación que se hace. Después ya del capítulo 8, el que hemos venido estudiando ya unas semanas, ahí ya nos está hablando de la vida, pero en el espíritu. O sea, ya no les está hablando a niños, ya no les está hablando, sino ya gente que entiende aún más cosas, que Dios te puede revelar más cosas. Estas mismas tipologías o los mismos cuadros que se pintan, ¿no?, de Éxodo y de Romanos, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, tanto en Éxodo como en Romanos, son unos tipos o pinturas, yo les llamo, hechos pero perfectos, o sea, muy bien, o sea, maravillosamente bien. Solamente Dios lo pudo haber hecho. O sea, porque fue tan perfecto, tan sincronizado. Tú estúdialo. Estudia el capítulo 1 de Éxodo, el capítulo 1 de Romanos, y te vas a dar cuenta que es algo similar, es una armonía bien, bien, bien perfecta todo esto. En este pasaje de Romanos que leímos ahorita, vemos que aún cuando tú y yo somos salvos, que ya tenemos la sangre de Jesucristo y que ya la ocupa, Señor, me cubro con tu sangre preciosa. Gracias, Padre, porque sin esa sangre, que tú no lo hubieras derramado en esa cruz, yo no pude haber sido salvo. Que a pesar de todo eso, estamos leyendo aquí en Romanos 8, que a pesar de que tenemos una esperanza para esa vida eterna, los hebreos en Éxodo estaban esperando la tierra prometida. Tú y yo estamos esperando esa esperanza de esa vida eterna. A pesar de todo esto, dice Pablo, gemimos dentro de nosotros. O sea, cuando nosotros gemimos es porque algo nos está doliendo, porque hay algo que necesitamos. Cuando tienes sed, cuando tienes hambre, hay algo que gemimos, dice Pablo. O sea, hay algo dentro de nosotros a pesar de todo esto. Es lo que dicen estos versículos. Que a pesar de que ya tenemos esto, o sea, hay algo que dentro de nosotros dice, Señor, yo quiero aún más. Y Dios te dice, pero aquí no te voy a perfeccionar. Va a ser ahí en la eternidad, en el futuro. Hermanos, los cristianos, no estoy hablando de la gente no cristiana, la gente del mundo, la gente que no conoce a este maravilloso Dios. Los cristianos aún somos vulnerables y muy vulnerables. Somos vulnerables a deprimirnos bien fácil, somos vulnerables a nuestras emociones y te emocionas y haces mil cosas y aunque después te estés arrepintiendo, pero en el momento ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, porque somos humanos, estamos en la carne aún. Todavía te puede envolver las emociones. Pero a pesar de todo esto, no hay ningún problema porque un cristiano se sienta deprimido. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero de vez en cuando, no que vivas bajo una depresión crónica y que estés todo el tiempo y no veas la salida. Que no se haga costumbre muchas cosas. El pecado, tu depresión o lo que suceda. Que no se haga una costumbre, sino que, Señor, ayúdame, levántame.
En esos momentos cuando ya no tienes deseos tal vez o ganas de nada, dice Segunda de Corintios en el capítulo 4, versículo 1, dice, cuando tú te sientas así de esa manera, dice, por lo cual, teniendo nosotros, o sea, nosotros los cristianos, los que somos redimidos por la sangre y que estamos esperando la esperanza del cielo, dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, sí deprímete, siéntete triste, a lo mejor muchas veces te sientas mal, pero dice, no desmayes, no te quedes ahí en ese bache. O sea, en ese momento tenemos que recordar tú y yo que nosotros somos instrumentos, que somos comisionados ya ahora por parte de nuestro Dios. Y que esta obra no es mía, sino que es de Dios. Porque si fuera de nosotros, pues no estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque el hombre nos va a traicionar. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, cuando yo voy a confiar en el hombre, no va a suceder nada, porque me va a fallar. Pero cuando yo me levanto y digo, Señor, yo voy a la iglesia hoy en el domingo, voy al estudio de mujeres, voy al estudio de varones, me voy a congregar, porque la obra no es mía, ni es de los pastores, ni es de mi prima, ni de mi cuñada, de nadie. Es tuya, Dios, vengo a aprender de ti. Dice la Biblia que ahí en 2 de Corintios que cuando tú sientas desmayarte, Dios nos responde con tantos salmos, o sea, hay 150 salmos donde dice, ¿sabes qué? Pídeme fuerza, soy tu fortaleza, te daré fuerzas como el águila. Hay miles de promesas, 7,000 promesas en la Biblia, cuando sientas que estás desmayando. Cuando sientas que ya no puedas más y de qué me sirve ser cristiano si toda la gente es igual, toda la gente me traiciona, nada más me utiliza. Lee los salmos, los proverbios, Eclesiastés, la carta de Juan. Hay tantas promesas donde Dios nos puede ayudar de tal manera que dice ahí Pablo en 2 de Corintios, ese ministerio que yo tengo, o sea, que ese deseo de servicio al Señor, según su misericordia, o sea, por su misericordia yo le sirvo, dice que yo he recibido, no desmayo. Y te está invitando a ti y a mí que no desmayemos. Porque si empiezas a autocompadecerte, o sea, que no empieces a sentirte miserable de ti mismo. No valgo nada, ya me deprimí. Dice la Biblia que no desmayemos, que para arriba y que para adelante. Que no miremos hacia atrás. Cuando empieces soy la peor de las mujeres, soy el peor de los hombres, y eso que me digo cristiano, soy la más fea, soy el hombre más infeliz, y si tuviera otro esposo, o si tuviera otra esposa, Señor, ¿y por qué no me mandaste otros hijos? Porque los que tengo no aguanto, ya no aguanto a mi marido, ya no aguanto a mi esposa. Cuando tú empiezas a ver y empiezas a oler todo esto negativo que hay a lo mejor alrededor de nuestras vidas y que no veas lo positivo, es a la depresión. Hay depresión. Cuando esa depresión se apodera de ti, ahí es cuando ya hay pecado. La Biblia lo dice y lo enseña de esa manera, que ya es pecado. Porque permites que llegue hasta allá. Y que a lo mejor vas a hablar ya de más y se te salen más palabras que después te estás arrepintiendo que ya las dijiste. O sea, dice Pablo, yo no puedo evitar el deprimirme, pero de repente. Pero si yo permito que ese pecado permanezca, que yo siga deprimido, dice que tenemos un recurso bien grande en la Biblia. Cuando se te apodere de ti todos esos pensamientos y de qué me sirve esta vida y bla, 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 dice que es la oración.
que donde estés. Decía mi esposo ahorita, donde vayas, vas en el camión, en el carro, Señor, acompáñame al súper, Señor, acompáñame a dejar a mi hijo a la escuela. Yo voy orando en el Espíritu, Señor, cúbreme, ayúdame, bendigo a mi hijo, le pongo la mano sobre el hombro de mi hija, de mi hijo. Señor, en mi mente yo bendigo a mi hija, lo bendigo, Padre, gracias por su vida. Empiezas a orar. Está dormida tu hija, tu mamá, tu esposo, tu esposa, Señor, pongo manos sobre esta persona, Señor, yo la amo, lo bendigo. Y empiezas a orar por tus problemas, se los entregas a Dios y empiezas a ver lo positivo. Y no es aquí algo de que un taller tal vez de positivismo o algo, pero lo negativo te va a traer negativo. Así es. Y cuando tú estás pensando positivo, y hoy nos va a ir bien, y voy a vender más en mi negocio, y va a pasar esto, me va a ir mejor en mi trabajo, y así va a suceder, porque tú lo estás haciendo, que sucedan las cosas. Y tenemos la oración para que no suceda todo eso. Cualquier persona que permanezca deprimida está pecando, dice Pablo. O sea, vive en pecado. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo sin fe. Cuando tú tienes fe, todo va a respirar diferente, va a ser una atmósfera totalmente diferente. Cuando tú creas que la oración te va a llenar te va a llenar las pilas, que te va a dar nuevas fuerzas, todo eso es cuando vas a caer inclusive de rodillas en tu casa, en donde estés, y vas a clamar tal vez por tu angustia que sientas, no sé, muchas veces así estamos. Y la solución, hermanos, muchas veces es caer de rodillas a nuestro Dios. Señor, ya no puedo, ayúdame, aquí estoy. Y Él sale, siempre. Dice Romanos 8:23, lo que leímos ahorita, que gemimos dentro de nosotros. O sea, hay un grito que hay un clamor de angustia adentro de nosotros. Dice que aún como cristianos, aún como hijos, ya vimos que es un hijo, que ahora ya soy cristiano, que sigo a Jesucristo, que aún como hijos tenemos un clamor dentro de nosotros. Y que no solo la creación gime, dice que nosotros como sus hijos gemimos. Y dice también que tenemos las primicias del Espíritu. Y a pesar de todo eso, también gemimos. Hermanos, la creación no tiene espíritu. La creación. Nosotros sí lo tenemos. Dice ahí la Biblia que esperamos dentro de nosotros un gemido, la adopción. Esperamos como un gemido dentro de nosotros la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo. Dice Pablo, mientras tú estés en este cuerpo, vas a seguir sintiéndote mal, te va a doler la cabeza, te vas a cansar, nos vamos a hacer cada vez más viejitos y nos vamos a tener que morir. Es lo que dice Pablo. Por eso gemimos dentro de nosotros. Y estamos esperando, dice ahí Pablo, la redención de nuestro cuerpo. O sea, nuestro espíritu y nuestra alma quiere ser libre, no estar aquí dentro. Porque están creadas, o sea, para que me entiendan, nuestro espíritu y nuestra alma para Dios, para servir. Entonces estamos aquí todavía retenidos en este cuerpo, pero con un propósito bien grande. Por eso es que Dios nos puso así. Vamos a ver en Efesios ahorita también cómo muestra, y es Pablo el que escribe a esa carta de Efesios, también en esa iglesia de Efesios, muestra de qué forma un hijo de Dios, un cristiano, cómo recibe el bautismo del Espíritu Santo, o cómo recibe al Espíritu Santo, o al don del Espíritu Santo. Lo marca de diferentes maneras la Biblia. Cómo describe el encuentro del hombre, pero del hombre no regenerado, con el Espíritu de Dios. Y cómo el Espíritu Santo coloca ya al Hijo por adopción dentro del cuerpo de Cristo. Esta operación que hace el Espíritu en colocarnos a Jesucristo, se le llama la identificación. Hemos estado hablando
inclusive en estudios en la semana, de la identificación con Cristo, o sea, la fusión que existe. Y en palabras bíblicas o que conozcamos es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es de que es el bautismo en realidad? Pero es cuando tú te identificas. ¿En qué? En que Jesucristo vino, que Jesucristo murió en una cruz, que Jesucristo resucitó al tercer día y que ascendió. En eso es nuestra identificación. Vamos a Efesios. Efesios 1, 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a desmenuzar estos versículos para que entendamos los versículos de Romanos 8. Es importante que lo que le escribe Pablo a Efesios es base para que nos sirva a Romanos 8. Según este versículo de Efesios, que nuestra condición como seres humanos, como hijos, para que tú y yo podamos recibir el Espíritu Santo, en primer lugar es que tenemos que oír la palabra, que tenemos que escucharla. O sea, dice que nadie, y que ni tú ni yo nos convertimos por ver tal vez que un ciego haya recuperado su vista. O sea, no a través de un milagro, porque eso encierra muchas emociones. Ni tal vez porque vimos a alguien que está, a un cojo andar, por ejemplo, o a un manco tener brazos. Tenemos que ser bien claros y saber separar cuáles son las emociones y cuáles son los milagros que Dios hizo, pero con un propósito, y tanto también los apóstoles que hicieron. Cuando sucede eso, cuando hay milagros de esa magnitud, yo creo en esos milagros también, pero eso no es para que tú seas salvo o para que te hayas convertido en eso. Ahí se mueven muchas emociones, sentimientos, y van a ser afectados, claro, esos. Pero ¿sabes qué? Para que te dure 2 o 3 o 4 días. Tú puedes ver un milagro hoy aquí, pero el miércoles, jueves ya no tiene mayor trascendencia que cuando eres, dice ahí en Efesios, que te selle el Espíritu. Dice que son las arras. Hermanos, la fe que regenera no puede ser implantada a través de la vista. O sea, no por lo que tú ves, dice que es por el oír. O sea, que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra. O sea, tú no te dejes de llevar por la vista, por lo que ves. Dice que por lo que tú escuches, cuando estás leyendo la palabra. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice, en primera de Pedro 1:23, dice, fíjense, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Corruptible es nuestro cuerpo, incorruptible es el espíritu. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque lo incorruptible, hermanos, va a la tierra nuevamente, y lo corruptible es eterno. Hermanos, Dios es bien claro en cuanto al orden de tu transformación, el orden de tu conversión a Cristo. Dice la Biblia que no solamente también tienes que oír, porque hay muchos también, hermanos, que oyen y que han escuchado, pero sin fe. Hay que ser bien claros. O sea, sí es muy bonito y ya no lo sabemos de memoria, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también hay muchos hermanos dentro de nosotros que han escuchado, pero han escuchado sin fe. Vean lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. O sea, dice, habiendo oído, y después dice, habiendo creído en él. Ahí está la fe. En Jesucristo. Y pues por medio de la fe. Tú escuchas este mensaje, me vas a entender un poco más claro. Tú escuchas este mensaje, tú sientes que Jesucristo es el Señor, tú sabes que murió en la cruz, y en este momento ya creíste tú en Él. Pero saliendo de aquí, tú puedes salir con ese sello que te hace la propiedad de Dios. Dice ahí en Efesios, el sello que me hace propiedad de Él. Fíjense, les voy a explicar un poco qué es el sello. El sello en el Antiguo Testamento significaba propiedad. El sello. Cuando un romano, siempre nos vamos con los romanos porque era el que gobernaba. Ya les enseñé hace 8 días un mapa, les mostré todo lo que gobernaba el primer mundo, que era Roma. Cuando un romano enrollaba un pergamino, mandaba una carta en ese pergamino o mandaban noticias, los enrollaban y ponían un sello en medio. Un sello, el sello era de goma. Este sello de goma del centurión, del emperador, del César, generalmente era el anillo, tenían un anillo y lo ponían en goma y pum, lo plantaban ahí. Ahí en ese momento sellaban ese pergamino para que nadie lo abriera, o sea, nadie lo pudiera abrir más que la persona que le llegaba esa carta. Ahí la persona que la recibía, ese pergamino, sabía que era original porque venía el sello tal vez de un centurión, del emperador, del César, o que venía de la casa real simplemente, ¿no? En ese sello significaba propiedad de aquel que lo escribió. Tengo una imagen, miren, ahí está, ese sello. Entonces, eso es el sello. Esas mismas palabras se utilizaron ahí. En el sello, gracias, el sello en el Antiguo Testamento también era usado para los animales y para los esclavos. A los esclavos se les hacía un agujero en la oreja y significaba que ese hombre no era libre. Lo veían en la calle, ahí en las calles de Jerusalén, en Roma, en cualquier parte de Europa, y decían, ahí va un esclavo, porque traía la oreja horadada, con un orificio. Pues era visible, no podías esconder eso, porque llevaba ahí ¿qué? Un sello de esclavitud. A los animales hasta hoy en día se les marca como un símbolo de propiedad. Le pongo ahí mis iniciales, ¡pum! Por si se cruza el terreno de mi vecino, él sepa que esa vaca es mía, que ese toro es mío. Es un sello de propiedad. Eso significa ese sello. De esa misma forma, hermanos, cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, dice la Biblia que Dios nos pone un sello. Así como a los animales, ¡pum!, nos pone un sello. O sea, que implanta dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, un símbolo de propiedad. Pero no por lo que vi, dice, no porque me voy a dejar llevar por los milagros. No, dice que por lo que oí y por lo que quiero una transformación, entonces va a venir un sello. Y que va a llegar el miércoles y el jueves y que mi emoción... No, como no es emoción, pues me va a durar para toda la vida. Y entonces es donde empieza mi transformación de mi vida. Porque ya somos propiedad de alguien. Y dice la Biblia, en los originales aquí que estoy leyendo, dice que nadie, cuando tú estás sellado, que nadie te puede tocar sin consentimiento de Dios. Si el dueño del otro terreno ve que esa vaca no es de él, pues la regresa, no la puedo tocar porque no es mía.
Entonces, cuando yo tengo el sello del Espíritu de Dios, de mi Padre, de mi Creador, de mi Elohim, dice que nadie me va a poder tocar sin su consentimiento porque ya fui sellado. Qué increíble, qué maravilloso es esto. Hermanos, este sello es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que en ese momento que tú recibiste y que quisiste hacer esta transformación, sellados como propiedad de Dios. Este es mío, pum. Nadie me lo toca. Vean lo que dice Efesios 1:14. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, la palabra arras en el griego significa garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de que nosotros somos de Dios, de que hemos recibido la vida eterna. Hermanos, esas arras es la unción que permanece entre nosotros, porque tú un día quisiste al Señor y que hicieras tu transformación en tu vida y con la esperanza de que algún día lo vamos a ver cara a cara, dice la Biblia. Yo lo quiero ver cara a cara al Señor. Es nuestra esperanza. Hermanos, nosotros somos la herencia de Dios. Nosotros. O sea, nosotros somos herederos. Ya lo estudiamos también. Pero dice que somos su herencia. O sea, nosotros mismos. Pero que también tenemos un espíritu. Que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Dice que gemimos dentro de este cuerpo. Cuando yo recibo a Jesucristo en mi vida y deseo ya hacer una transformación completa, dice la palabra que soy una nueva criatura espiritualmente. Espiritualmente. Vean lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy famoso este versículo también. O sea, dice que el Espíritu Santo, una vez que ya entra en mi vida, que aunque yo ya recibí de Jesucristo, pero dice que me queda una mente, que me queda mi alma, o sea, en esa mente está mi alma. Y que esa mente que ha sido programada tal vez por los últimos 20, 25 años de mi vida, pero que con pura información equivocada. Cuando yo llego a Jesucristo, llego, Señor, traigo mi mente equivocada, traigo, o sea, mi alma al revés, estoy desviado, tal vez con parapsicologías, con religiones, con controles mentales, con sexualidad, con placeres, con deleites, con haz dinero rápido, con que no tengo que sufrir nada en esta vida, diviértete ahora, ya después vemos qué hacemos, pides perdón, que aún cuando yo vengo así con Jesucristo, que toda esta información que te acabo de decir, vienes hacia Jesucristo, que con eso vienes en tu mente, pero que cuando tú y yo recibimos a Jesús, nos dice la Biblia que toda esta información de los últimos 20, 25 años que tú vienes cuando llegas a Jesucristo, que toda esta información la vas a tener que sacar de tu mente. Que Dios es tan grande que va a influir en mi mente a través de la Biblia, de escuchar su palabra, y que empieza a cambiar mi manera de pensar. O sea, empieza a cambiar mi mente. Empieza a cambiar mi alma. Y me estoy conectando, redireccionándome con el Padre. En ese momento, hermanos, es cuando mi mente está en proceso de renovación. Me está renovando. Hermanos, hay muchos que ya llevan en Cristo y siguen pensando como eran antes de su conversión. Y eso no puede ser. No han permitido que Dios saque todas esas ideas y que sean implantadas. Y tú no has querido, tal vez. ¿Cuál es el problema entonces?
O sea, dice la Biblia que ya soy nueva criatura espiritualmente. Pero si sigo viviendo y si sigo pensando como un miserable, dice que el Espíritu te da testimonio, dice la Biblia. O sea, aún el Espíritu. Pero dice que tu mente no la has renovado. O sea, no quieres leer la Biblia, te da flojera levantarte 15 minutos antes tal vez, que no vas a ningún estudio entre semana, que no quieres reprogramar esa mente, que no quieres reprogramarte de tus últimos 20, 30 años tal vez de vida que has tenido. ¿Por qué? Porque tal vez sigues pensando como antes de transformarte, sigues funcionando como funcionabas antes de decirte cristiano, antes de ser cristiano. Hermanos, tenemos también este cuerpo que la carne, dice que ahí vive el Espíritu, en nuestro cuerpo, vive en nuestra mente. Dice la Biblia que el cuerpo es el templo del Espíritu. Pero hermanos, leyendo y estudiando siempre el cuerpo en los originales griegos, en el hebreo, el cuerpo siempre va a habitar la naturaleza, escúchenme bien, fíjense, va a habitar la naturaleza más baja del ser humano. Es donde se encuentra el pecado, la carne. Siempre en el cuerpo es donde va a habitar lo más bajo, lo despreciable, lo miserable, lo que Dios no quiere en nuestros cuerpos. Es lo que ahí habita. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, dice ahí Pablo, que mi cuerpo no fue glorificado. O sea, tu cuerpo no fue glorificado. O sea, que tú y yo no recibimos un cuerpo nuevo. O sea, yo recibo a Jesús y sigo siendo el mismo en apariencia, porque tengo el mismo cuerpo. No recibí yo un cuerpo nuevo cuando yo recibí a Jesús. Dice que Él viene y implanta un espíritu en mi vida, en mi alma, para que yo cambie. Dice que una nueva criatura, pero espiritualmente. Porque si me ve mi vecino y me ven, pues yo sigo siendo el mismo. Me ve mi esposo, mi esposa, mi hijo, yo sigo siendo el mismo físicamente. O sea que el cuerpo no los cambió Dios. Eso no te lo cambió. No nos dio un cuerpo nuevo. Lo que Dios quiere, para que me entiendan, quiere decirnos Dios que nuestro cuerpo va a seguir siendo frágil, que por eso nos vamos a seguir enfermando, que por eso nos vamos a hacer cada vez más viejitos. Cada vez va nuestro cuerpo así. Porque así es. Dios no nos dio un cuerpo nuevo. Muchos cristianos y muchos pastores equivocadamente dicen que el cristiano no debe de enfermarse, que no debe de estar enfermo. Ya lo dije yo de la depresión. Puedes estar, pero no vivas ahí y salte de ahí inmediatamente. Yo no he encontrado en la Biblia, y llevo varios años estudiando la Biblia más detenidamente en la universidad cristiana, teológica, yo no he encontrado en la Biblia esta enseñanza. Yo no he encontrado esto. Solo 2 versículos apoyan esa doctrina. Utilizan Isaías 53. Dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Si nosotros creemos que la enfermedad, hermanos, estaba involucrada en la expiación de Jesucristo, entonces el cristiano no debe de morir. Por sus llagas somos sanados. ¿Qué es la enfermedad física, hermanos? ¿Qué es la enfermedad orgánica? ¿Qué es la enfermedad biológica? Hay muchos tipos de enfermedad en la salud. Hay muchos tipos de enfermedad que existen el día de hoy, ya en el 2019. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo, de Mateo en adelante, encontramos siempre que los hombres más grandes de Dios, los más grandes, los más sobresalientes, estaban enfermos. Y Dios no los quiso sanar. En Filipenses, una carta del apóstol Pablo,
Pablo le manda decir a su siervo, un pastor, Epafrodito, le dice, ve a una misión. Tú lees y Epafrodito, así le pones a tu hijo, Epafrodito. Tú lees ahí en Filipenses que Epafrodito no llega a la misión que le manda Pablo. Entonces dices, ay, qué desobediente, ¿no? Qué rebelde. Hasta del nombre, Epafrodito no llegó a la misión. Y les escribe más adelante Pablo ahí en Filipenses, Epafrodito no llegó porque estaba gravemente enfermo. No llegó a verlos. Dice Pablo, estaba tan enfermo que estaba a punto de morir, pero mi Dios tuvo misericordia de él y no murió. No dice ahí en Filipenses, yo no he encontrado para todos esos hermanos que predican tal vez, yo no leo en la Biblia que diga, no llegó con ustedes porque yo, Pablo, el escogido del Altísimo, no reprendí la enfermedad. Yo no leo eso. Yo no leo eso. O que diga, por irresponsable, Epafrodito no llegó. O por mundano, por carnal, Epafrodito no llegó. Yo no leo eso. Hermanos, Pablo tenía el don de sanidad. Lo estudias. Y el don también lo estudias. Dice la Biblia que lo perdió al final de sus días. Cuando ya estaba por morir, dice que perdió ese don al final de su ministerio. Hermanos, el propio Pablo no pudo curar a Epafrodito para que fuera. Ni a Timoteo, también no lo pudo sanar. Pablo le dice a Timoteo, para que me entiendan, o sea, no reprendió la enfermedad de Timoteo, ni le dijo, a ver, ven, voy a orar por ti. Sí tenemos que orar por los enfermos, sí tenemos que imponer manos, sí creo en todo eso, pero también quiero que vean del otro lado. Pablo, me entienden, en estos días le diría así a Timoteo, a ver, pastor Timoteo, ve a la farmacia, allá a la farmacia Guadalajara, y cómprate algo para tus dolores, por favor. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Tienes muchos problemas estomacales, ¿verdad? Ve a la farmacia, ve con el doctor que te atiendan. Y nunca le dijo en la palabra, tú lo lees, le dijo, recuerda, pastor Timoteo, no te veas débiles ante las ovejas, porque recuerda que está involucrada tu sanidad en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Por eso, Timoteo, un pastor no tiene que estar enfermo. ¿Eso leemos en la Biblia? Lo mandó a la farmacia. Lo mandó con el doctor. No encuentras en la Biblia esas enseñanzas que hoy en día han sido mal enseñadas. Ha sido mal enseñada. Muchas veces sí tenemos que orar. Y hermanos, si la enfermedad es de parte del enemigo, si es de parte de Satanás, ese va a ser un propósito para que sea la glorificación de Dios a través de esa enfermedad. Un familiar de nosotros estaba enferma, muy grave, la operaron el día viernes. El día viernes, si no sobre la enfermedad, una tía de nosotros declarada que ya para morirse, y oramos por ella un día antes de la operación. Mi esposa impuso manos y se glorificó Dios. No la daban que saliera de la operación, con cáncer, el lupus, que si tenía la enfermedad, por el lupus no podían operarla, y Dios se glorificó. Yo no estoy predicando que no, Dios no tiene la capacidad de sanarnos, claro, pero hay que saber identificar cuando es una enfermedad de parte de Satanás o cuando Dios no quiere sanarte. ¿Sí sabías que Dios muchas veces no te va a querer sanar? No quiere sanarte. Y Dios se glorificó en esta tía. Lo vemos en Juan 9 también. Lo lee en su casa. Fíjense, voy a contar rápido de Juan 9. Los discípulos le dicen a Jesús, vienen y le dicen,
Este niño, a ver Jesús, ¿por qué nació ciego? No sé si recuerdan ahí en Juan 9. ¿Quién pecó? ¿Sus papás o el niño? Jesús les dice, entiendan que la ceguera de este niño no es por pecado o porque haya sido heredado. O sea, le dicen, no es porque el niño haya pecado, ni por el pecado de sus padres. O sea, que si hay pecados de herencia, ahí lo vemos con Jesucristo, enfermedades de herencia. Pero Jesús, con ese discernimiento que tú y yo podemos desarrollar aún más, les dice, a ver, discípulos, este niño no está así por pecado o porque se le haya heredado, sino que para que la gloria de mi Padre se manifieste. O sea que muchas veces, como esta tía que ha estado enferma, es para que la gloria de Dios se manifieste. Ya después depende de cada enfermo, si es cuando Dios te hace el milagro y Dios te sana, depende de él. Ahí les dijo Jesucristo, esa enseñanza es bien grande. Dice, Él está así para que la gloria de mi Padre se manifieste. Entonces, ¿por qué hay semanas de sanación? Trae tu milagro, ven por tu milagro, ven y tal. Es para que la gloria de Dios se manifieste. En 1 Corintios 11 se enseña que los del pueblo de Corinto estaban enfermos. Y se enfermaban porque en la Santa Cena no discernían el cuerpo del Señor, el cuerpo de Jesucristo. Y se enfermaban por eso. Hermanos, Dios utiliza las enfermedades en su pueblo, en ti y en mí, para disciplinarnos. Para disciplinarnos. Si estás pasado de peso, ¿de quién es la culpa? ¿Mía o de Dios? ¿O por herencia o porque estoy en pecado? ¿De quién es la culpa? Mía. En la Biblia siempre pone el dedo así y dile, la culpa es mía. Mía. Bueno, las mayores enfermedades que hay hoy en día que vienen es por el sobrepeso. Porque estamos bien gorditos. Dice la Biblia que el propio Pablo tenía un aguijón en su carne. Lo que haya tenido Pablo, lo tenía en la carne. ¿Dónde lo tenía? En la carne. Lo voy a repetir. Tenemos un alma, tenemos un espíritu y vivimos dentro de un estuche, dentro de un cuerpo. Para cuerpo se utiliza la palabra griega soma. Soma. En el soma, Pablo estaba enfermo. Tenía algo que le causaba dolor físico. En el soma, en el cuerpo. Es que me duele acá y me duele ya acá y a cierta edad. Pero dice la Biblia que tienes que cuidar también tú. Porque si no llevaste toda una vida tal vez de borracheras, de desveladas, y llegas a los 60 años y quieres que Dios te sane de tus indisciplinas y de todo lo mal que hiciste. Llegas pesando 120 kilos, 110 y quieres que Dios te sane. Cuando fuiste un irresponsable y no cuidaste el templo. A eso me refiero. Que tenemos que ser responsables del soma también, de tu cuerpo. A Pablo tenía un aguijón. Y estudia la vida de Pablo. Y él tenía el don de sanidad y no pudo con su enfermedad. Dice la Biblia que Pablo le pidió 3 veces. O sea, no le pidió una. O sea, yo creo que para que como siervo de Dios tú le pidas, ¿sabes qué, Señor? O sea, perdón por la expresión, pero hasta te vas a sacar de onda. O sea, es que ya le pedí 3 veces. Dice Pablo, ya le pedí yo 3 veces a Dios y Dios me dijo que no me va a sanar. No que soy tu siervo, Dios. No que me quieres, no que me amas. No que soy tu instrumento. Pablo creía que
si lo sanaba, aún podía ir a predicar a más lados porque tenía su cuerpo sano. Y es verdad, porque podía servir más, yo creo, ¿no? De los dolores. Imagínate que iba en camino, no sé, a Antioquía o a Éfeso o iba a Roma y que ya le diera el torzón en el camino, ¿no? Pues le dolía. O que en el barco, cuando andaba naufragando o cualquier cosa le llegara la enfermedad, pues le decía, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Padre, porque te estoy sirviendo. 3 veces le pidió Pablo a Dios de ese que le causaba ese dolor. Y Dios le dijo, no quiero sanarte, no quiero, así quiero que estés. ¿Se imaginan un Pablo que dice, cuando tú lees a Pablo, que dice que subió hasta el tercer cielo y que le fueron cosas reveladas que no las puede pronunciar ni escribir? Por eso no le quitó el aguijón de la carne, porque si se lo quita, se le iba a subir. Yo ya fui hasta allá arriba. Pero ese aguijón le recordaba poner los pies en la tierra. Es lo que yo digo, ¿eh? No dice la Biblia eso. Es lo que yo opino. Porque imagínate, además imagínate que te lleve en espíritu y en el alma allá arriba Dios y que te enseñe cosas y cuando regreses a tu cuerpo, eso le pasó a Pablo, lean la Biblia, no me acuerdo en dónde, lean todas las cartas y lo van a encontrar ahí donde dice. Pero dice que cuando va, que le enseñó cosas que cuando llega aquí no las puede pronunciar ni escribir. Entonces tenía que tener un aguijón para que le dijera, a ver, estás aquí en la carne, estás aquí en el mundo, bájale tantito, no te sientas mucho. No olvidemos nunca que es en nuestro cuerpo donde está todo, no en el espíritu. Tu espíritu es con Dios, tu alma está redireccionada con Él. Todos estos dolores, por eso dice que gemimos dentro de nosotros, dice ahí en Romanos. Tuve que leer esto para que entendamos lo de allá. Dice que nuestro cuerpo gime aún, porque ya quiere ser liberada nuestra alma cuando ya eres hijo de Dios, cuando eres cristiano. Dice la Biblia también que no es que con espada, dice que es con su espíritu, dice la Biblia. Hermanos, ¿cuántos hermanos sirven? Y a mí me agrada todo eso, y mi familia lo sabe porque yo lo expreso. ¿Cuántos hermanos sirven desde sus sillas de ruedas? ¿Cuántos que han estado postrados en sus camas han sido unos grandes escritores? Tú lees sus biografías, grandes predicadores. Tenían siempre una discapacidad física, siempre. Hermanos, Dios no necesita cuerpo ni salud. Dice que es su espíritu el que le interesa. El que hace la obra es su espíritu, en el espíritu, no nosotros. Vean lo que dice Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, dice que hasta la redención. O sea, hasta la redención. ¿Que no hemos sido redimidos? Ahí en Romanos 4, 5, 6 hablamos que ya nos redimió. Fíjense que la palabra griega que se utilizó ahí para redención es exagorazo, con X, exagorazo con Z. Significa cuando te rescatan. O sea, cuando que ya hemos sido redimidos, nos rescató Dios, ¿no? Pero la salvación, hermanos, tiene 3 etapas. Una es cuando tú tienes la transformación, se las voy a decir para que entendamos. ¿Por qué es que dice Pablo eso? 1, la salvación va a involucrar la justificación del pasado, tu exagorazo del pasado. O sea, que ya fuimos salvos de la culpa de lo que yo hice atrás. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces ya mató con todo eso de mi pasado, en esa salvación. Que ninguna condenación hay para que el que está en Cristo. O sea, yo todo lo que traía de atrás, antes de ser cristiano, que ya me lo justificó, ya me lo borró, todo el pasado. O sea, Jesús rompió el poder del pecado sobre nosotros. Fíjense.
Ese es el primero, del pasado, cuando llegas a Cristo. La segunda, son tres partes de la salvación. Es la santificación. Eso involucra tu mente y habla con el presente, con lo que estás viviendo hoy domingo, 10 de febrero. Dice que estamos siendo salvos del poder del pecado. ¿Por qué? Porque si se me atraviesa a mí el pecado, ahorita que salga de aquí, yo tengo el poder del Espíritu Santo, ya comprobado que fui justificado en el pasado, ese mismo poder que me da el Espíritu Santo, y voy a poder enfrentar ahorita en este presente, mi salvación. Yo la estoy cuidando, y no me voy a drogar, y no me voy a meter marihuana, y no me voy a tal, porque es el templo del Espíritu, dice. Voy a cuidar mi salvación. Romanos 6:14 dice que el pecado no se va a enseñorear más de vosotros. Por eso te digo, si te vas a deprimir, deprímete un ratito. Un cristiano no tiene el derecho de deprimirse más de cierto tiempo. En Romanos 6:14 dice que el pecado no se va a enseñorear más de ti. Por eso estamos en el paso 2 de la salvación, que es viviendo el presente de mi vida. El pecado no se va a enseñorear más de mi vida. O sea que Jesús rompió el poder del pecado sobre nosotros. Sí vamos, con esto estoy diciendo que no vas a pecar. Sí vamos a pecar, pero nos vamos a levantar. La tercera parte de la salvación es la glorificación. Ahí está involucrado el futuro. Ahí está incluido el cuerpo. Nuestro cuerpo en el futuro va a ser transformado. Dice que nuestro cuerpo va a ser transformado a la imagen de Él. Tu cuerpo va a la tierra, pero que ese cuerpo que tal vez el espíritu y el alma tanto, a lo mejor va a añorar lo que sea, que te va a dar a imagen de Él. O sea, hasta el futuro que no conocemos, es un misterio eso, que nos va a dar algo en el futuro, que se me entregue tal vez un cuerpo nuevo, no sé. Dice que por el momento nosotros gemimos por este cuerpo tan frágil que Dios nos dio, por esa fragilidad física que tenemos, por esa presencia del pecado que tenemos. En el cuerpo habita el pecado. Pablo dijo en Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, hasta que Jesucristo regrese, yo me voy a enfermar, tú te vas a enfermar, voy a llorar, me va a dar tos, me va a dar gripa, tal vez mueras de una enfermedad, tal vez te vayas de viejito, tal vez te mueras en un accidente, no sé. Jamás yo he visto en la Biblia que Dios prometa a un hijo de Dios o a los cristianos que no vamos a sufrir o que no vayamos a pasar por tragedias. Así es que el que te habló de Dios, que te dijo que era color de rosa todo, a lo mejor te engañó. Hermanos, lo que para nosotros pareciera una tragedia o pareciera sufrimiento, para Dios es algo hermoso. Para ti se te está acabando el mundo, nos estamos ahogando en un vaso de agua tal vez, para Dios es algo maravilloso. Algo maravilloso por todo lo que tú y yo vivimos. Dice que porque todo lo que hacemos es para su gloria. O sea, hermanos, Dios es soberano. ¿Y saben qué es soberano? ¿Qué es soberano? Que Él puede hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Vean lo que dice Romanos 8, 24 y 25. Regresando a Romanos, para que ahora lo veamos con nuestros ojos. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Ya viste cuál es la esperanza? Ya se las expliqué ahorita. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En estos dos versículos hay tres cosas de la esperanza. Ahí en esos dos, en el 24 y 25. La primera dice que en esperanza fuimos salvos. 2,
que la esperanza que se ve no es esperanza. Y 3, que debemos de esperar con paciencia. Vamos a ver cada una rápidamente. 1, dice que en esperanza fuimos salvos. Y que para que te puedas convertir a Jesucristo, tuviste que haber sentido esa necesidad de Dios. A tú esa necesidad de Dios, pues entonces no todo marcharía bien. Muchas veces, hermanos, tal vez Dios tiene que llevarte tal vez hasta, y más a los jóvenes les digo esto, adversa, a algo, tal vez en la cama, que llegues a la cama, que llegues al hospital, que estés postrado en una cama, para que tú reconozcas eso, lo que Dios tiene planeado. Dios tiene en sus planes de que tú llegues con lazos de amor a su vida. No que tengas que llegar forzosamente para que lo reconozcas. Mucha gente, y sí ha llegado, muchos matrimonios se acercan a la cruz cuando están tal vez a punto de divorciarse. Muchos padres tal vez se convierten de los de todos, o quieres ser escogido de parte de Dios. Porque del montón cualquiera, hay muchos, hay de más, sobran, del montón hay muchos. De los elegidos, de que tú seas un instrumento para poder rescatar y poder hablar en medio de todos ellos, muy pocos, muy pocos. ¿Cuántas niñas, jovencitas, están perdidas en el sexo, en la droga? Yo pensaba y leí muchos números de tantos jóvenes que se han perdido están perdidos en las drogas, en el sexo, en el alcohol. Leí de una jovencita, estamos puros adultos aquí, que la habían violado 7 de sus amigos. Y yo pensé, ¿cuántos jóvenes pudiendo ser instrumentos? Y yo pensé en mi hija. Pensé en mi hija. O sea, tienes que pensar como padre para que te duela. Para que te duela. Te tiene que arder el corazón. Y ahí describían cómo la habían violado y que eran sus compañeros de la escuela y la drogaron, la alcoholizaron. Y yo decía, si fuera mi hija, o sea, ¿qué tengo que hacer para ser un instrumento de rescatar todo eso? A eso fuimos llamados los cristianos. Los jóvenes que tienen a Jesús, y lo ves en la Biblia, son usados desde que eran jóvenes. Que nadie tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. O sea, que vayas y saques del infierno a tanto joven que está allá adentro. Dice la Biblia que seas como una lámpara. O sea, ¿cómo necesitamos jóvenes así? ¿Cómo necesitamos jóvenes así? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos Timoteos necesitamos? Me da tristeza en realidad, así. O sea, de cómo nos hace falta tanta gente. Tanta gente que sea instrumento para nuestro Dios. Por último, en Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, la esperanza está relacionada siempre con la fe. Tu esperanza la tienes que relacionar con la fe siempre. O sea que la esperanza y la fe son hermanas. Siempre, van a ir de la manita. En Hebreos 11:1, la fe y la esperanza van de la mano siempre. Vean lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, dice que la fe es una certeza de lo que se espera. Ahí está la esperanza. La fe es una certeza, algo cierto, algo verídico, algo que voy a esperar. Ahí está la esperanza. Espera. Espera. Hermanos, el cristiano tiene que tener una seguridad absoluta, así total, de una certeza que viene. Hermanos, la fe siempre va a venir relacionada con
con lo invisible. La fe va a estar siempre relacionada, hermanos, con lo invisible y con el futuro. Siempre. A Dios, por ejemplo, no lo veo. O sea, no lo vemos. Con mis ojos aquí de este cuerpo no lo vemos. Pero con mis acciones yo voy a demostrar que creo en Dios. Tú vas a demostrar con tus acciones, con lo que vives diariamente, que crees en Dios. ¿Cómo me voy a portar el día de hoy? ¿Cómo voy a portar el día de mañana que empieza la semana? Con mis acciones, es lo que tengo que demostrar. O sea, yo no veo a Dios, pero sé que está aquí, me está viendo. Y por eso me voy a portar de esa manera, con mis acciones, que me está mirando. Ahí dice la Biblia que es cuando ando con el temor de Dios. Que Dios me está viendo las 24 horas del día, 24/7. Nada de que lo estoy haciendo en lo oscurito y de que para que nadie me vea. Nada, hay alguien que te está viendo, 24/7. Eso es vivir bajo el temor de Dios. Que siempre hay alguien que me está viendo. Entonces esos negocitos en lo oscurito no existen. Va a salir a la luz. Las 24, o sea, nos pongamos a pensar, las 24 horas de nuestra vida, cada segundo de mi vida, dice que Dios está conociendo mis pensamientos. Ya no cómo actúo, cómo pienso. Las 24 horas del día, o sea, que nos observa. O sea, mi Dios es un Dios súper poderoso, así poderoso, grande, un Dios súper grande. Un Dios que no solo me conoce, sino que me vigila y dice que cuántos cabellos tengo, dice en Lucas 2, que cuántos cabellos tengo. Ese es mi Dios, un Dios grande. Los de Avengers se quedan chiquitos. Este es súper poderoso así. Un Dios con un conocimiento tan grande. Dice que va más allá de mi entendimiento. Por eso cuando me cae una enfermedad, no lo entiendo. Porque va más allá de mi entendimiento. Cuando me pasa algo, va más allá de mi entendimiento. Dice que sus pensamientos son innumerables. No los puedo contar. Dice Dios, te tengo bien fiscalizado. A donde te muevas. Hermanos, andemos con temor de Dios. Andemos con temor de nuestro Dios. Para que tú y yo sepas que cualquier cosa que exista en mi corazón, dice que Él me va a dar conforme a mis obras. No nos podemos engañar, o sea, no te puedes engañar. O sea, todo lo que tú y yo sembremos, eso vamos a recoger. Dice Pablo, mejor andemos en sus caminos rectamente, sabiendo que Él nos perdonó de esta manera vana de vivir. Tenerle temor de Dios no significa que le tengas miedo. Significa que tú tengas que vivir una vida de tal forma que sepamos que Dios nos está observando. Eso es temor de Dios. La gente que no conoce de Dios, la gente no cristiana, la gente del montón que les hablo, por eso hacen lo que hacen, por eso viven como viven, porque no creen ni que Dios exista, por eso hacen lo que su regalada gana les da, porque ellos no saben ni creen que hay un Dios que los está observando. Dice la Biblia que no hagamos en tinieblas lo que tarde o temprano va a ser sacado a la luz. Tarde o temprano va a ser sacado a la luz, tarde o temprano. O sea, que no hagas nada a escondidas, no juegues a las escondidillas con Dios, porque tarde o temprano Dios los va a sacar a la luz, tarde o temprano, todos nuestros pecados, los tuyos, los míos, de todos. Dice que aún los más escondidos de mi corazón. Por eso la esperanza está relacionada con la paciencia, para que no desmayes, que no desmayemos. Para acabar, Hebreos 6:11. Hebreos 6:11 al 15.
Dice el versículo 11. Pero deseamos, ahí está otra vez Pablo. Bueno, Lucas escribió, Pablo con Lucas escribió Hebreos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ya hablamos que es la fe, la certeza. Se los voy a repetir, vean, léanlo bien, con conocimiento, léanlos, hermanos, la Biblia. Dice, pero deseamos, o sea, ponte tú, yo deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, hasta cuando se acabe todo esto, para plena certeza de la esperanza. O sea, dice que tú y yo seamos fieles hasta el fin. Dice Dios que no haya cristianos llamaradas de petate. Nada más que encendieron un poquito y se apagaron. O sea, cristianos que tengan el deseo del servicio y que ya pasó un año y que ya pasó 2 años y 3 años y que no te desinfles. Dice que cristianos que muestren la misma solicitud como al principio hasta el fin. Seguimos leyendo Hebreos 6:12. A fin de que no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, nadie va a poder recibir nada de Dios si en tu corazón no hay paciencia. Nadie. La paciencia, hermanos, es el espíritu que no nos da por vencidos, a ti y a mí. Muchas veces vas a creer y creemos que Dios nos falla, porque tal vez en 3 o 4 días no te contesta, o nos deprimimos tal vez, porque para esto soy cristiano, ya me abandonó Dios. Dice que Dios está probando nuestra fe constantemente, nuestra esperanza, que la está probando. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Dice la Biblia que no desmayemos. O sea, levantémonos, dice Pablo, no desmayes, levántate. Dale gracias a Dios, dice. Y que le digas a Dios que aunque no vea yo mi salida que yo tenga, que le diga: Señor, tú me sostienes, Padre. Dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue el pan. Y dice que el justo tiene que vivir por la fe. Amén. Inclina tu rostro. Señor Padre, gracias, Padre. Padre, porque podemos vivir tal vez sin pan, sin comida, sin agua, Señor. Pero nadie, Padre, podrá vivir sin una esperanza, Dios. Sin una esperanza, Señor. La gente de estos tiempos, Padre, de hoy, de estos tiempos, Señor, no conoce lo que es vivir en amor, Padre. Tampoco tiene la esperanza, Padre, que para el futuro, Señor. Esa esperanza que tú nos muestras, Dios. Por eso viven como viven, Señor. Por eso hacen lo que hacen, Dios. Para este mundo. Para eso viven, para este mundo. Señor, no podemos encontrar también, Señor, satisfacciones, Padre, en los placeres, Dios. En los deleites de esta vida. Señor, nos has traído alimentos, Señor, que nuestra alma no conocía, Padre. Tu palabra, Señor, la Biblia. Dice que nos has traído ese alimento que nuestra alma no conocía, Padre. Padre, ¿quién se puede endurecer, Dios, contra ti, que sea bendecido en este mundo, Padre? Padre, tú nos has traído esperanza, lo hemos aprendido hoy, Señor, que nos has traído esperanza, Dios, que por eso no desmayamos, Señor. Y que todo lo que se ha escrito, Señor, a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Señor,
que se escribió para nuestra enseñanza, para tener esperanza, Dios. Yo te pido, Señor, que esta mañana, Señor, esta tarde ya, Señor, que tú nos bendigas, Padre. Que tú estés, Padre, en medio de nosotros, Padre, que sintamos, Señor, que desmayamos, que no podemos más, Señor, que tú estás al lado mío, Señor. Que tú eres mi roca, que tú eres mi esperanza, Dios. Y que lo que estoy haciendo aquí no es en vano, Padre. Podré sufrir, podré enfermarme, podrá pasar lo que pase, Padre, pero nadie me va a separar de tu amor, Dios.